Y bien, ya estamos preparados para orbitar por el impresionante universo de la innovación. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomum, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales digitales. En Facebook y Twitter estamos como Atomum Telesur y también pueden seguir mi red social en Twitter, Jack Telesur. Ahora, acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva de inmediato. Veamos. Logrando un poder impresionante en materia de influencia comunicativa, especialmente en la segunda década del siglo XX, la radio se impuso como medio masivo, explotando especialmente la comunicación social por sus características intrínsecas, de ponerse en contacto certero con grandes grupos sociales, pese a que en la actualidad pareciera no ser tan influyente y estar apartada de las tecnologías más demandadas, como si estuviera relegada al olvido. Por ello, hoy en Atomum hablaremos sobre esta importante invención y su evolución, pero mientras tanto, hagamos nuestro acostumbrado repaso por las noticias tecnocientíficas más destacadas de esta semana. Veamos. En los alrededores de las ciudades japonesas surge de la tierra las fábricas de verduras automatizadas para reemplazar a un campo despoblado y azotado por repetidas catástrofes naturales. Es un edificio banal en una zona industrial y centro de investigación entre Kioto y Osaka, en el este de Japón. En estos locales crecen unos 11 millones de lechugas al año y 30.000 al día, con solo 25 empleados. Todo ocurre detrás de un cristal en una sala aséptica, llena de enormes y largas estanterías. Autómatas trasladan las lechugas de un sitio a otro durante todo el día. A medida que crecen, pasan a lugares con las condiciones de luminosidad, temperatura e hidrometría adaptadas para ese estado del crecimiento. Todo ello sin pesticidas ni tierra, simplemente con agua enriquecida con nutrientes. Es la agricultura hidropónica. No usamos ningún pesticida durante todo el proceso de cultivo. Y nosotros usamos luz artificial para reemplazar el sol y fertilizante para mejorar el suelo. Junto a Dinamarca, Japón es desde hace décadas pioneros del laborioso desarrollo de fábricas de verduras con luz artificial. Gigantes como Panasonic, Toshiba o Fujitsu se aventuraron en este terreno con más o menos éxito, convirtiendo líneas de producción de semiconductores en campos verticales para lo que han creado luz, captores y otras tecnologías adaptadas. Uno de los beneficios de esta técnica es que permite el cultivo de una gran cantidad de vegetales dentro de una superficie pequeña, una necesidad en un país como Japón. Por el momento, Japón cuenta con unas 200 fábricas de lechuga con luz artificial, pero la mayoría son pequeñas. Según la empresa de estudio especializado Inoplex, habrá 400 en 2025. Las lechugas son fáciles de producir en condiciones artificiales, pero las fresas, tomates y otros productos podrán ser cultivados de la misma manera con sistemas controlados por ordenadores. La compañía SpaceX lanzó su tercer lote de 60 mini satélites en órbita, como parte de sus planes para construir una constelación gigante de miles de naves espaciales que formarán un sistema global de Internet de banda ancha. Los 60 satélites se separaron de manera ordenada a unos 290 kilómetros sobre el océano entre Australia y la Antártida. El posicionamiento fue transmitido en directo por una cámara a bordo del cohete.
Tras 2 lanzamientos previos el año pasado, la red Starlink de SpaceX contará ahora con poco menos de 180 satélites. Esta cifra podrá llegar a 42.000, lo que daría como resultado cielos mucho más concurridos, lo que ha generado preocupación entre los astrónomos que afirman que la cantidad de estos aparatos pueden amenazar la visión del cosmos. Según la Asociación de la Industria de Satélites, actualmente hay alrededor de 2.100 satélites activos en órbita alrededor del mundo. The CES trajo consigo muchas innovaciones en la gran feria llevada a cabo en Las Vegas, evento en el que se presentó un nuevo auto volador. El vehículo es capaz de trasladar por aire hasta 3 pasajeros, además del conductor, y unirse a un ecosistema de movilidad sustentable imaginada por sus desarrolladores. Un proyecto que podría ver la luz en 2023. La empresa Uber había insinuado en 2019 en el Consumer Electronics Shows su intención de desarrollar un transporte aéreo que otorgara una alternativa de movilidad frente a los todavía insalvables nudos del tránsito presentes en las grandes ciudades del mundo. La presentación que más expectación ha despertado en la feria de Consumer Electronics Shows ha sido la de Neon, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por Star Labs, una empresa dedicada a la investigación de tecnología experimental. Neon promete crear humanos artificiales mediante un software. Lo que se ha demostrado en la feria tecnológica son pantallas con personas de aspecto completamente humano. Las demostraciones contaron con personas digitales que mantenían interacción haciéndose casi humanos. Sin dudas, no deja de ser apasionante cómo se mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe y la inventiva de quienes las promueven. Ahora, si usted tiene un proyecto o emprendimiento tecnocientífico que desee divulgar, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomon@telesurtv.net y ser parte de nuestro recorrido por las innovaciones en cada capítulo. Llegamos a nuestra primera pausa, pero al regreso profundizamos sobre la radio como invento tecnológico de gran impacto en nuestra sociedad. Ya venimos, recuerden, esto es Atomon. Avanzamos con más del acontecer tecnocientífico en Atomon. A lo largo de la historia han existido diversas tecnologías de comunicaciones, pero la radio es conocida como un medio de comunicación muy popular y aunque hoy mantiene un público bastante amplio, precursora de la televisión y de las comunicaciones a gran escala, en tiempo real, la radio que pasó del mundo militar al civil ha permitido el acercamiento de la información y la música a una diversidad de usuarios. Pero más allá de ello, su significado tiene que ver con lo novedoso que fue su invento, de estas características y sobre todo lo que ella involucra. Por eso vamos a profundizar de inmediato. La radio es una de esas invenciones que se hace difícil precisar quién fue su creador. Es uno de los sistemas de comunicación de mayor importancia aún en la actualidad. En 1873, el físico escocés James Clerk Maxwell formula la teoría de ondas electromagnéticas. Esta teoría es el cimiento de la radio, que luego el ruso Alexander Stepanovich Popov o Nikola Tesla utilizaron para poner a prueba el sistema de radio. Para 1888, el físico alemán Heinrich Hertz descubrió la radio onda. Con ello, el italiano Guglielmo Marconi construyó el que es considerado el primer sistema de radio para 1901. El italiano pudo enviar señales hacia otra orilla del Atlántico. La problemática de quien inventó la radio también sugiere que el español Julio Cervera Baviera fue quien resolvió el problema de la telegrafía sin hilos
que permitió la transmisión de la voz humana en una prueba realizada, según historiadores, desde Alicante hasta Ibiza, en 1902. Baviera registró la patente en España, Alemania, Bélgica e Inglaterra. Marconi lo logró para 1913. Pero es en 1920, en Argentina, donde se comienzan las primeras transmisiones de entretenimiento. En paralelo, la primera emisora de radio informativa nace en Detroit, Estados Unidos, el 20 de agosto de 1920. Sin embargo, la compleja adjudicación del invento también se le atribuye a los estadounidenses. Algunos autores indican que la KDKB Pittsburgh comenzó a transmitir meses atrás. En 1920, el desarrollo de la válvula termoiónica generó un avance muy importante en radioreceptores y radiotransmisores. 13 años más tarde, Edwin Armstrong conceptualiza sobre un sistema de radio que mejoraría el sistema radioeléctrico. Armstrong terminaría ejecutando la llamada modulación de frecuencia. Es allí donde nace la FM y antes de 1940 la FM se establece comercialmente. La década de los 50 representó un avance tecnológico radiofónico que permitió, por ejemplo, la generalización del uso del transistor. En 1957 se introduce el primer receptor transistorizado, alimentado con una batería, eliminando las válvulas para evitar el sobrecalentamiento. Para esa época se podía llevar la radio en un bolsillo. A partir de 1960, la radio lucha contra la televisión por el espacio dentro del hogar. El declive de la radio comercial se debió a que las emisoras dejaron de transmitir en onda corta, lo cual tenía un alcance global, y cambiaron al sistema VHF. Este solo tiene un alcance de cientos de kilómetros. En la última década del siglo XX, las tecnologías digitales cambiaron procesos radiofónicos como la calidad del sonido y el formato HD, que era posible gracias a la radio satelital. La aparición de este fenómeno revitalizó a la radio. También se impulsó con mucha fuerza la radio de baja frecuencia, mayoritariamente usada por comunidades en rechazo a la radio comercial y a la hegemonía de los medios corporativos. La radio ha pasado por muchas etapas y funciona como una tecnología que hace posible la transmisión de señales a través de las modulaciones de ondas electrónicas. Al no requerir un medio de transporte físico, estas ondas utilizan el aire o el espacio vacío para expandirse. El origen de la onda de radio nace cuando una partícula cargada de un electrón entra en contacto con una frecuencia que se encuentra en una zona del espectro electromagnético. Una vez esta frecuencia actúa sobre la antena, que funciona como conductor, impulsa movimientos de carga eléctrica que luego se transforman en señales de audio o señales cifradas que contienen información específica. Un invento que no puede atribuírsele a un solo desarrollador. La radio fue de vital importancia en el siglo XX. Su evolución creó historias inauditas y nos hizo acercarnos a la información desde nuestras casas. Pocos son los hogares donde hemos tenido y seguimos teniendo unos o varios receptores y dispositivos capaces de acercarnos con sus ondas. Momento de una nueva pausa, pero al regreso seguiremos explorando más sobre esta interesante temática que es la radio. Ya venimos, recuerden, esto es Atomun. Seguimos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Esto es Atomun. La radio no es cualquier medio de comunicación. Para quienes producen o redactan dentro de este medio de comunicación y sus distintas plataformas, la creatividad es un elemento fundamental para seguir cautivando audiencia y, por supuesto, generar sensaciones mediante esta tecnología. Prosigamos repasando más sobre la radio a continuación.
La radio como invento tuvo una gran relevancia en la Segunda Guerra Mundial. Era el medio con el cual las comunicaciones se llevaban a cabo entre las tropas. Para el nazismo, por ejemplo, significó una herramienta para la propaganda política y la alienación a una idea radical que generó los campos de concentración de los nazis. Para 1941, Alemania contaba con 16 millones de aparatos, siendo esta la principal herramienta del nazismo a cargo de Goebbels, que tenía como objetivo crear una maquinaria propagandística que le permitiera a Hitler convertirse en una figura venerada a niveles emocionales e incluso racionales. El 90% de la población alemana tenía acceso a la radio. A nivel nacional, Goebbels cuenta con 107 emisoras de onda larga y 23 de onda corta. Estas eran utilizadas para difundir sus mensajes, tanto internamente como externamente. Las informaciones y propagandas que salían en 53 idiomas otorgaban al nazismo una importante influencia en parte de Europa. La ventaja en utilizar este medio consiste en vencer de manera más constante los posibles cercos que, por ejemplo, en prensa escrita existían. La radiodifusión tiene la facilidad de traspasar las fronteras y tomar una dimensión continental o global. La tecnología radial consiste, entre otras cosas, en los transistores. Este componente no solo revolucionó la forma de comunicación, sino que dio vida a dispositivos como el Walkman, los MP3 e incluso los smartphones y autos. La gran ventaja es la movilidad que permite mantener cerca el entretenimiento, la información, la música o hasta un buen audiolibro. Otra de las características tiene que ver con la versatilidad que le permite al usuario que utiliza dispositivos que usen el transistor. En el caso de la radio, el audio puede escucharse con altavoces que pueden superar la distancia. A pesar que se dé por hecho que la radio está liquidada, la verdad es que ha sido una herramienta que se adapta a cualquier época o necesidad. Muchos indican que el futuro de la radio está en el podcast, un formato de producción de contenidos que se vuelve tendencia gracias al Internet y plataformas como redes sociales y páginas web. La nueva manera de percibir el marketing ha llevado a la ultra personalización de los mensajes. Algoritmos avanzados incluso pueden saber lo que piensas o sientes basado en el almacén de datos que se genera con la Big Data. Todos estos elementos contribuyen a que la radio por internet, las cápsulas radiofónicas y los podcasts sean una herramienta novedosa de conexión para bien o para mal. La composición de las propagandas negras o grises también toman a la radio en este nuevo formato para incidir en el comportamiento, llegando incluso a los chats de las mensajerías más importantes del mundo. Compañías de reproducciones de audio como Spotify ya tienen más de 270 millones de usuarios en todo el planeta y se invierten grandes cantidades de dinero para mantener estos formatos en constante evolución. El gran ejemplo de que la herramienta auditiva tiene su lugar asegurado en el futuro son los altavoces inteligentes, voces que van ejecutando órdenes basados en un banco de información personal y repetitiva que facilita algunas tareas como ordenar apagar la luz, encender un televisor o auto o recibir consejos de dónde ir mientras conduces. Que la radio sea relevante en la actualidad no está en discusión. Dicha invención sigue siendo un medio masivo a través de su canal tradicional, los radiotransmisores, pero además ha ampliado su penetración y alcance a través de las plataformas digitales. Y aunque el gran desafío al que se enfrenta hoy tiene que ver con no perder su presencia en el entretenimiento e información frente a los nuevos medios digitales o plataformas como el streaming, la radio tiene tras de sí la incorporación de las nuevas tecnologías y formatos de comunicación a sus contenidos para mantenerse en pie ante un apagón de innovaciones emergentes. No por ello debemos dejar pasar
la frase del filósofo canadiense Marshall McLuhan, para quien la radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece a todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor, locutor y el oyente. Y de esta manera culminamos este interesante capítulo de Atomo. No olviden seguirnos a través de nuestras plataformas en redes sociales. En Facebook y Twitter estamos como Atomo Telesur, y si lo prefieren, en mi cuenta social en Twitter, Jack Telesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros del saber.